¿Quieres ir por paella o por un tamale? Ay, Susan, así no se pronuncia esa comida. ¿Paella o tamale? Ninguna de las dos. Do you know the right pronunciation of and? Soy Paulísima de Spring Spanish, and in this video we're going to go through some Spanish words that are often mispronounced even by advanced Spanish students. Number 1. ¿Cómo pronuncias esta palabra? The problem with this and many other words in this list is that they are words that come from Spanish, but then they found their way into English. So, when you're speaking English, if you use them, you will want to apply to them like the rules or the logic that you will apply to an English word. So you end up saying patio. Está bien, pero si vas a usar esta palabra al hablar español, hay que usar la pronunciación del español. Me gustan los restaurantes con patio. Pues vamos a Tres Abejas. Tiene un patio muy lindo. Did you notice that me gustan? It's a great Spanish chunk. You can download our Essential Spanish Chunking Kit in the link in the description below. Número 2. Did you say aficionado? If you are really into something, then you are an aficionado. Acuérdate de pronunciar bien la letra D, aficionado. Mi papá es aficionado a los deportes. Mi papá también. Bueno, no es aficionado a todos los deportes. Es aficionado al box, nada más. Si eres aficionado a este canal, well, subscribe. Number 3. It's not Colombia. This is such a common mistake though. I talk about it in this video. Lo correcto es Colombia. Mi amiga de Colombia estudia en la Universidad de Columbia. ¡Qué bien! Me cae muy bien la gente de Colombia. Número 4. El delicioso platillo español no se llama paella, se llama paella. ¿Sabías que la paella original no lleva chorizo? Sí, lo sabía. La paella original es la valenciana, ¿no? Número 5. Dos cosas. Tamales is plural. So if you only want one of it, then you should call it tamal, not tamale. Se me antoja un tamal de pollo con salsa verde. Ok, bueno, ahora que salga de trabajar, paso por unos tamales. Número 6. Esta palabra y las dos que siguen son nombres de chiles. So it's not habanero, but habanero. This mistake comes from trying to pronounce letter H as one does in English. Pero acuérdense de que en español la H es muda. En la península de Yucatán, el chile que se consume más es el habanero. Sí, ¿y sabías que, aunque se llama habanero, en La Habana nadie lo conoce? Número 7. How do you pronounce this word? It's not jalapeño or jalapeno. Remember that the Spanish J is more like the English H. Yeah, in many cases. Me encanta pedir jalapeños rellenos cuando pido una hamburguesa. Sí, pero además que le pongan muchos jalapeños en vinagre. Número 8. So, if we're talking about the American restaurant, it's okay. You can call it Chipotle. But if you're in Mexico speaking Spanish and you're talking about
this kind of chili, then you should call it chipotle. Chipotle. ¿Sabías que el chile chipotle en realidad es el chile jalapeño seco? ¿En serio? Yo pensé que el chile chipotle era así naturalmente. Número 9. Continuando con nombres de cosas para comer, tenemos tortilla. Not tortilla, tortilla. En México, los tacos normalmente se sirven con 2 tortillas. Claro, y además puedes dividir la carne que le ponen al taco y como tienes 2 tortillas, pues te haces 2 tacos. Número 10. This delicious Latin American drink made of rice is not pronounced horchata, but horchata. Horchata. En México, las aguas frescas más populares son Jamaica, tamarindo y horchata. Mi favorita es la de horchata. ¿La tuya? Have you ever tried aguas frescas? What's your favorite? Horchata, Jamaica? Let me know in the comments. Número 11. One of the most popular Mexican dishes, it's also very often mispronounced. Again, it's because of that D mistake, el error de la D. So it's enchiladas, not enchiladas. Enchiladas. Las enchiladas suizas de Sambors son deliciosas. Sí, las he probado. De hecho, son mis enchiladas favoritas. Después de las de mi mamá, claro. Número 12. How do you pronounce it? Are you saying cerveza? Cerveza? It's cerveza. ¿Me da una cerveza, por favor? Claro que sí. ¿Qué cerveza quiere? De barril tenemos clara y oscura y de botella solamente Corona. Me da una cerveza, por favor. Es una de las frases que los extranjeros aprenden primero. If you want to learn more about how to order in a restaurant, check out this video. Número 13. Mamacita, not mamacita. It means something like little mother, but really we just use it as a term of endearment for a hot, beautiful woman. Buenos días, mamacita. ¿Cómo amaneció mi reina? Muy bien, mi amor. Learn more commonly mispronounced words with Mariana in the next lesson.